Pues a ver, Morphia nace un poco de las ganas de querer como colaborar juntos y, y también como de querer hacer una obra relacionada con el cuerpo, pero sin querer materializar el cuerpo. Entonces, bueno, Manu viene de las artes visuales, yo vengo de la danza, entonces queríamos como de repente crear una pieza mezclando estas dos disciplinas, danza, cuerpo, sonido y visual e iluminación, ¿no? De alguna forma, y querer como indagar, investigar en las diferentes formas de poder materializar un cuerpo sin tener que estar presente como objeto físico. O sea, es un poco ahora lo que hemos llegado a lo que es Morphia, ¿no? Pero cuando queríamos realmente hacer una obra, cuando quisimos empezar a hacer esta obra, no era realmente esta propuesta, ¿no? Como que hemos tardado mucho en llegar, o sea, un año en llegar a lo que es ahora Morphia, ¿no? Pero al comienzo como era otra cosa completamente diferente. Jugábamos mucho pues con nuestros cuerpos como proyectados, como capturados a través de una cámara Kinect, como de repente un cuerpo físico capturado a través de un dispositivo puede como transformarse o evaporarse a través de partículas o de deformaciones tecnológicas de device, como de software. Y estaba interesante, pero sí que es verdad como que nos faltaba un motor del cual como indagar más. Y después de muchas conversaciones también pues eso con Ana, con Nico y con colegas, bueno, con mis padres y con gente cercana, pues estuvimos pensando y al final llegamos como a esta raíz de hablar sobre el cuerpo, que a mí me parece como súper bonito y muy interesante, porque yo además viniendo de la danza, como de repente hacer una pieza donde el cuerpo no está materializado, sino que es más bien un espacio sensorial donde es humo o es simplemente aire, como que me parecía una forma bonita personalmente como de querer hablar del cuerpo, como no de repente no hacer una performance al uso de un cuerpo moviéndose en el espacio, y que aunque se puede llevar como a muchos lugares, pero como que sí, como investigar de repente a querer hablar del cuerpo físico pero sin fisicalizarlo, como que el cuerpo puede ser sonido, puede ser luz, puede ser aire, puede ser cosas que nos cuesta un poco más como pensarlas como un cuerpo, ¿no? Como representarlo de otra forma. Y bueno, no sé, ¿quieres añadir tú algo? Que ya que si no voy. No sé, muy bien. Lo has dicho todo muy bien. Bueno, sí, no sé, o No sé, muy sea, bien. es que ha O ido sea, como cambiando mucho la idea del proyecto, ¿no? O sea, como que realmente el fruto de esto es que queríamos trabajar juntos. O sea, me parecía a mí el trabajo en Manu como muy interesante, y además yo desconocía totalmente todos los recursos como que él usa en relación a hacer visuales, que es a través de Touch Designer y como programas que yo no conocía absolutamente nada, que me parecían como que tienen muchísimas como posibilidades a desarrollar, y de repente en esta pieza como mezclar esas dos máquinas, ¿no? Como el software que yo desconozco pero que él controla, añadiéndolo como la iluminación y yo también creando el diseño sonoro, como que encontramos ahí como un punto de partida muy interesante que creo que todavía está como en desarrollo y que se puede como desarrollar muchísimo más, ¿no? Como explotar un montón más, muchísimo más. Y no sé, un poco eso, ¿no? Como el querer colaborar, empezamos queriendo hacer eso y llegamos como a esta conclusión de qué es un cuerpo, o esto es un cuerpo, que la pieza comienza así como esto es un cuerpo, y, y luego esto empieza como todo un viaje sensorial donde el espectador está en el espacio libremente pudiendo andar, sentarse, tumbarse, cerrar los ojos, abrirlos, y se crea todo este viaje atmosférico de alguna forma, sensorial y sensible, pero también duro, de cómo puedes llegar a sentir un cuerpo sin verlo.
sea, al principio Morphia no se centraba nada en el espacio. O sea, la idea inicial como de donde surge no es o sea, no es una pieza en la que el protagonista o los protagonistas son los espectadores. Entonces de repente, pues sí, como con los estrenos, o sea, con las dos funciones que hemos tenido y el proceso creativo de repente ha ido como cobrando más importancia y de repente pues con esta idea de materializar los cuerpos y de cómo estamos como jugando con con esas presencias en un espacio escénico que no son físicas, sino que son como mucho más etéreas y que de repente son energías que nosotros estamos poniendo ahí en juego, que son más sensaciones y todo esto. De repente, claro, o sea, los espectadores, o sea, una persona que entra ahí a vivir Morphia, pasa una cosa, que esto lo hemos hablado, que es como surge una pregunta como bastante guay, que es como cuál es mi rol como espectador en la pieza, que eso mola mucho porque por el espacio que planteamos no, o sea, al entrar en la pieza, o sea, no entras de una manera narrativa, no entras de una manera como más en una pieza como que tenga una disposición a la italiana, por ejemplo, que ya sabes cuál va a ser tu rol, ya sabes cómo vas a vivir la experiencia. Y la pregunta esta yo creo que es una de las vías por las que seguramente investiguemos mucho, porque al final una de las cosas que nosotros trabajamos mucho es esa materialización del cuerpo sin la fisicalidad, pero sin toda la gente que está en el espacio escénico no existe esta, como este concepto al que llegamos con Morphia. Entonces, como es tan importante esa pregunta, esa duda y esa energía que se crea, creo que es como hacia donde tenemos que tirar. Y como lo que hemos llegado, a la conclusión que hemos llegado en esta última estreno, y llegamos ya un poco en Insonora, pero ahora de verdad ha cobrado mucha importancia, o sea, porque también hemos como intentado trabajar mucho, sobre todo como más trabajo de mesa, que no hemos tenido ese tiempo de creación para poder coreografiar movimientos corporales ni de repente meter cuerpos en escena que no sean espectadores, sino como pensarlo como sería dramatúrgicamente, pero realmente nos cuesta mucho porque no es la pieza, o sea, la pieza son el espacio escénico con los espectadores y todo, o sea, sería un poco eso. Sí, o sea, yo creo que es bonito porque es una obra que si no hubiese público, tiene ya de por sí como un cuerpo existente, pero cobra vida por eso, por lo que tú has dicho, porque los espectadores están, ¿no? Entonces, sí que, o sea, a mí me parece como una forma que realmente, o sea, me había dado cuenta, pero a la vez no, como que hablamos de esto es un cuerpo, pero los cuerpos ya están en escena, por mucho que nosotras no queramos estar dentro, ¿no? Porque al final nosotros no estamos en el escenario, estamos como en esta propuesta última aquí en réplica, estábamos como en un ladito dentro de un zulo, ¿no? O sea, y en Insonora estábamos detrás de una pantalla, por lo tanto nunca estamos corporalmente en escena, ¿no? Que es como lo habitual de alguna forma, ¿no? Como los performers están en el escenario y el público está en otro sitio, o en el escenario también, pero hay un foco de atención, ¿no? Y aquí realmente ese foco no está, ese foco lo decides tú. Y hablando con gente que había venido a ver la obra, mucha gente nos decía como, si es que de repente cuando decís esto es un cuerpo, te puedes abstraer tanto que realmente te enfocas como en la luz, en los haces de luz, en el sonido, cierras los ojos, te puedes dejar llevar por tu imaginación, pero había mucha gente que se fijaba en el público, o sea, en cómo la gente reacciona a lo que está ocurriendo, ¿no? Y me parece una forma como preciosa de decisión propia, de decir, yo puedo ser ese cuerpo que están hablando o no, o puede ser la persona de enfrente, o puede ser este haz de luz o esta atmósfera, ¿no?